Es un gusto saludarles nuevamente. Las clases sociales y las clases sociales ligadas a los migrantes. Este es un tema esencial en el libro de Urantia, sobre todo las clases sociales, y uno de los más controversiales. Usted lo sabe, yo lo he tocado en varias veces en varios vídeos, y les he dicho lo controversial que es el tema justamente de las clases sociales, porque implica justamente también lo que son las razas. Y es controversial por la etapa intermedia en el proceso evolutivo que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir con esto? Es una etapa, en una etapa primitiva, hace, pues, digamos, unos 900,000 años, casi 1,000,000 de años, que fue cuando surgió el ser humano. Pero en esas etapas muy primitivas, el análisis de las clases sociales no sería un tema controversial, así como tampoco lo sería en una época muy avanzada, muchísimo más avanzada que la nuestra. Las clases sociales son un tema difícil de tratar por hallarnos en una etapa evolutiva tan compleja debido a los rezagos sociales producto de las calamidades epocales que este planeta le ha tocado vivir. Que si usted es seguidor del canal o seguidor del libro de Urantia, pues ya sabe a qué calamidades epocales me refiero. Pero antes de continuar, como dicen todos los youtubers, dele like al video y active la campanita, porque me he fijado que pues hay visitas, no muchas, pero las poquitas que hay, muy poquitos le dan like. Claro, si no le gusta, pues bórreme, simplemente bórreme, no me vuelva a ver, ¿no? Pero si le agrada un poquito el canal y siente que hay un poquito de luz, dele like. ¿Sabe por qué? Porque pues bueno, todo mundo dice, yo también he investigado un poquito, entre más likes le dé, pues YouTube lo pone en mejor posición para que este video sea visto por otras personas. Es más que nada por eso que les pido like. Aquí no tiene nada que ver con lo económico, simplemente para que el canal se posicione un poquito mejor. Bien, continuamos. Voy a hacer un breve video. No pretendo abarcar el tan extenso y complicadísimo tema de las clases sociales. Solamente voy a tocar algunos aspectos fundamentales en estos tiempos. Son meras reflexiones, un pensar en voz alta. En el primer tercio del siglo XX, un libro de color azul anticipó muchos de los problemas sociales que ya se tenían desde aquel entonces en cuestión de las razas y de las clases sociales, pero que en el primer cuarto del siglo XXI, en esta época que estamos viviendo, se están agudizando. En particular, deseo poner el dedo en la llaga en la migración de grupos humanos de un país a otro. Y tratar de llegar para saber cuál es la raíz de fondo de esa situación, de ese problema, porque se ha convertido en un problema para muchas personas. La migración se da en todas las naciones, pero una que ha tenido gran relevancia y cobertura mediática es la migración de países latinoamericanos a Estados Unidos. Usted lo sabe bien, lo han pasado por todos los noticieros. El ser humano, por sus características, es un ser migrante. Efectivamente, el ser humano, por su naturaleza, es un ser que emigra, un ser migrante. Es sencillo. El ser humano, de manera individual como grupal, buscamos las mejores condiciones de vida. Y si para conseguirlas habrá de recorrer cientos o miles de kilómetros, pues simplemente lo hará o lo haremos. En tiempos remotos, el ser humano emigraba y se establecía en el lugar que le parecía correcto, de acuerdo a sus costumbres e ideales de vida. A veces se enfrentaba con otros grupos ya establecidos, que ya estaban ahí. Peleaban y alguien se quedaba con el territorio.
Así ha sido por miles de años. Así es que no debe sorprendernos la migración. No es algo malo, es algo natural en el ser humano. Lea la historia. Lea la historia, veo cómo todas las razas, todos los grupos humanos anduvieron de un lado a otro. Peleaban y se quedaban con el territorio o los vencían. El continente americano así se colonizó. Primero por la raza roja, que emigró junto con otros grupos menores de la raza azul y algunos poquitos amarillos, que venían de Asia a América. Esto fue hace unos 80,000 años. Esa fue, digamos, la primera migración o emigración de la parte asiática hacia América. Luego pasaron muchos cientos de miles de años y llegaron los migrantes europeos. Cientos de años después, llegaron a estas tierras de América y terminaron por dominar y segregar a la raza roja. Y luego pasaron otros cientos de años y han llegado ahora a esa nación estadounidense millones de latinoamericanos y poco a poco la están invadiendo. La movilidad humana es inevitable. Recuerde las hordas germánicas asfixiando poco a poco al poderoso Imperio Romano. Probablemente le esté pasando así ahora a Estados Unidos. Claro, son condiciones diferentes, son razas diferentes, lo sé, pero tienen una similitud. Poco a poco están llegando de todo el mundo, pero me refiero principalmente a Latinoamérica porque lo están haciendo de manera masiva. El ser humano emigra, se pelea y conquista o lo derrotan. Se impone el más fuerte, así de sencillo. Dios o las energías universales no han dado títulos de propiedad a ninguna raza. Cada una toma el territorio que desea, siempre y cuando tenga la fuerza para dominar a los ya establecidos. Evidentemente, en tiempos remotos no existían leyes ni derechos nacionales e internacionales. No existían las divisiones políticas en la geografía mundial. No había fronteras, lo cual facilitaba la migración. Pero ahora, bien sabemos que esta reglamentación y delimitación geográfica vuelve diferente la migración. En cierto sentido, está reglamentada. Estados Unidos, como principal potencia económica o militar, se vuelve objeto de miles y miles de migrantes, pero no alemanes ni franceses, sino latinoamericanos. Y repito, no estoy diciendo que no lleguen alemanes o franceses, hablo de manera masiva, así como está ocurriendo ahora. Pues según el Libro Azul, el tipo de migración que observamos en varios países, en particular me refiero al fenómeno que observamos a diario en Norteamérica, se debe a la existencia de clases sociales. La mejor prueba que nuestro planeta Tierra se halla en un estado álgido, evolutivo, es la existencia de clases sociales. Debemos preguntarnos por qué en estos momentos enormes grupos de centroamericanos y venezolanos, entre otros pequeños grupos, hondureños también, por ejemplo, intentan vivir en los Estados Unidos. ¿Qué significa el sueño americano? Aquí en México lo hemos vivido mucho por ser vecinos de Estados Unidos. Pues, como ya lo mencioné, estos migrantes buscan el nivel y estilo de vida de la clase estadounidense. Debemos recordar que la nación estadounidense que hoy conocemos se colonizó por migrantes europeos, particularmente británicos, alemanes, holandeses,
¿quién más? Franceses, españoles. Y todos estos grupos tenían un similar color de piel. Eran blancos, excepto, sabemos que llegaron esclavos negros traídos de África. Estos grupos formaron las famosas 13 colonias y de manera acelerada, muy rápido, crearon un imperio. Estas razas que llegaron por primera vez, que eran de raza blanca, crearon de manera muy rápida un imperio, una gran nación. Segregaron a la raza roja y crearon a los Estados Unidos. Y en, no sé, alrededor de 300 años se convirtieron en la mayor potencia mundial. Claro, todo esto lo estoy diciendo de manera muy rápida. Y esa misma tendencia humana ahora va hacia ellos, se le está revirtiendo. Miles y miles de mexicanos, centroamericanos y algunos sudamericanos, entre otras naciones, porque sé que llegan de varios, pero me refiero concretamente a Latinoamérica, pero están llegando, por supuesto, también otro tipo de razas en menor proporción. No debe sorprendernos tal situación. La única diferencia es que ahora existen fronteras y leyes que intentan regular esa migración. Los estadounidenses deben recordar una cosa. No solamente que su país se forjó de migrantes o emigrantes, sino además que se robaron una enorme porción de territorio mexicano. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Lo hicieron porque podían, porque tenían el poder militar para hacerlo. El mensaje es simple. El ser humano es migrante y por las buenas o por las malas, o como puede, se establece en algún lugar, establece su residencia donde más le conviene, dominando o eliminando o sucumbiendo con los que ya se hallan ahí. Según el Libro Azul, los errores epocales provocaron un desequilibrio genético racial que a la larga traería como consecuencia el surgimiento de las clases sociales. En esencia, las clases sociales no surgen por una voluntad personal o por un deseo inmoral clasista, sino más bien, y de acuerdo al Libro Azul, surge por diferencias biológicas, perfectamente apreciables entre las especies animales. Pero repito, esta no es mi idea, no es algo mío, no es algo surgido por mí, es lo que menciona el libro Durantia. ¿Tiene dudas? Pues bueno, si tiene dudas hay que leerlo. Los lectores de esta fuente lo saben bien. Está centrado en esa parte de la cuestión racial. ¿Y por qué se está dando con mucha intensidad esta migración hacia los Estados Unidos? Observe usted una cosa que me parece más que evidente. Las pieles oscuras tienden a migrar hacia los países de pieles claras. Y dejando fuera todo sentimiento o nacionalismo, no es de cuestión de si soy mexicano, o si soy prieto o no lo soy. Repito, 2 más 2 son 4, esté usted enojado o no. Si bien en Estados Unidos hay de todas las razas, no debemos olvidar que los dueños de ese país, me refiero a los grandes magnates empresarios y en general políticos, son mayoritariamente blancos. Ese país fue hecho por blancos y la raza negra, como todos saben, fue utilizada como esclavos. La razón del por qué se emigra hacia Estados Unidos es simple. Porque los migrantes de algunos países cercanos o no tan cercanos no han logrado las condiciones de riqueza en sus territorios. Generalmente, todo lo contrario. Han creado condiciones miserables. Una enorme pobreza, desempleo,
escasez de vivienda, de productos básicos, con servicios deficientes e incluso hasta hambre, y muchas veces con gobiernos dictatoriales o corruptos, etc. Y también, en otros casos, abusos sociales y falta de libertades. En fin, es todo un tema. Si usted vive en Latinoamérica, principalmente en países centroamericanos, pues sabe lo que están viviendo sus países. En fin, eso es lo que es propio de muchas naciones, pero además también por el estilo de vida estadounidense. De pronto se convierte para ciertas personas en el sueño americano, vivir con los lujos y estilo de vida gringo. Yo conozco muchas personas mexicanas que tienen aquí un nivel de vida holgado. Muchos de ellos, digamos que son ricos. No obstante, su sueño es vivir en Estados Unidos. Lo ven como el máximo ideal. Por lo tanto, bien sabemos que la gran mayoría de los migrantes son pobres y de escaso nivel cultural, pero también existe migración de gente bien acomodada. Las clases sociales crean eso, niveles de vida diferentes, de pobreza o de riqueza. De manera rápida, una cultura crea mansiones y condiciones excelentes de vida, mientras otras, con los mismos recursos materiales o incluso mejores, viven en covachas de cartón y rodeados de basura. Eso lo podemos observar en todo el mundo. Aquí no es cuestión de opinión. De manera inconsciente, muchas personas culpan en su totalidad a sus gobiernos, lo cual confirma lo que estoy diciendo. Sus gobernantes no son dioses, son ciudadanos de su misma raza y quizá elegidos por ellos mismos. Los ciudadanos deben organizarse y controlar a sus gobernantes. Si es necesario, hacer una revolución. Como ha ocurrido en muchos países, no estoy incitando a las armas, no estoy incitando a nada malo. Eso les estoy recordando la historia. Si usted la observa, la lee analíticamente, usted encontrará que cuando las personas no tienen las condiciones óptimas para vivir, pues simplemente se rebelan. Es algo natural en el ser humano. Una nación está conformada por todos, y de todos es la responsabilidad de crear las condiciones. Bien, les decía que es de todos la responsabilidad de crear las condiciones para vivir dignamente. En fin, cada uno de estos temas deberían analizarse por separado y de manera profunda. Solamente estoy dando algunas pinceladas. Lo cierto es que el tipo de vida que cada nación tiene es consecuencia de sus capacidades. Tan solo veamos el caso de una pequeña isla llamada Japón, con tan escasos recursos materiales y que ha tenido incluso que empezar desde cero porque fue perdedor, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Hoy es una potencia mundial. Entonces la pregunta es, ¿por qué Japón puede y otras naciones ricas en recursos no pueden? Me pregunto, ¿qué hay en el fondo de la genética que faculta a un ser o un grupo de seres humanos para ser capaz o capaces de crear condiciones de vida maravillosas o miserables? ¿Qué es lo que pasa en el interior de los seres humanos que habitan un territorio? Algunos lo llevan hacia la bonanza, hacia crear ciudades maravillosas, condiciones de vida inigualables, y por otro lado, culturas que viven en la miseria. ¿Por qué estas naciones, particularmente centroamericanas, y ahora también en gran medida venezolanos, y desde luego
por muchos años mexicanos, sobre todo por ser vecinos de Estados Unidos, ¿por qué estas personas tienen la necesidad de emigrar y buscar ese sueño americano? ¿Por qué los habitantes de una región no han creado las condiciones necesarias para vivir felices en sus territorios? Desde luego, hablo en términos generales. No dudo que existen personas que viven felices en sus naciones, a pesar de sus carencias. Y quiero aclarar algo. Me refiero principalmente a centroamericanos y venezolanos, porque son los que en estos últimos tiempos están emigrando de manera masiva hacia los Estados Unidos. De ninguna manera es una crítica, no es una crítica hacia ellos. Yo tengo amigos y parientes que se fueron desde hace muchos años a buscar ese sueño americano. Tengo parientes muy cercanos que viven en México, pero se sienten muy felices en Estados Unidos. Lo ven como el máximo ideal. Cada quien debe tener sus razones para hacerlo o para no hacerlo. Y este video no es un juicio hacia nadie. Solo estoy describiendo ciertos hechos, sin involucrar sentimientos. También me pregunto, ¿cuál será el futuro de esa gran nación llamada Estados Unidos? ¿Qué consecuencias tienen ya? Y que sin duda se agudizarán más por la llegada de migrantes de múltiples razas, generalmente oscuras. Alrededor de 40 millones, fíjense bien qué cantidad, 40 millones de personas de origen mexicano residen ya en Estados Unidos. Dígame si no es una invasión. Alrededor de 40 millones. ¿Quién va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la mayoría ya no sean blancos, sino de piel oscura? Sin duda, Estados Unidos es un laboratorio genético. Igual, estas nuevas razas enriquecerán las ya existentes y crearán una supernación más fuerte de lo que ya es. Sabemos bien que la mano de obra latinoamericana generalmente es de gran calidad y Estados Unidos la necesita. Vean el caso de Florida. Por leyes que introdujeron recientemente, pues se están quedando sin mano de obra. Y los campos se están echando a perder las frutas, los jitomates o las construcciones. Las obras están paradas porque no hay mano de obra, porque los latinoamericanos o centroamericanos tuvieron que salir corriendo por las nuevas leyes. Las pieles oscuras también tienen sus virtudes, así como las blancas tienen sus debilidades. Pero debemos considerar que la llegada de migrantes no solo aporta mano de obra, y aquí está el gran detalle, no solamente aporta mano de obra, lleva muchas cosas más. Lo cierto es que Estados Unidos ya tiene muchos problemas sociales ocasionados por la polaridad en las clases sociales. Las consecuencias ya las podemos observar. Si bien son una nación poderosa en muchos sentidos, como en el económico y sobre todo en el militar, y que ofrece un modo de vida atractivo para muchas personas, por otro lado enfrenta enormes problemas. A mi juicio, esta nación es una bomba de tiempo. No está lejos de una guerra civil o algo similar. Su sistema basado en la economía, el consumo y al culto al espectáculo y a los placeres materiales, y en un concepto de libertad de doble filo. Un sistema de vida que a muchos les gusta, pero que por otro lado ha permitido el abandono de valores espirituales.
Para muchos, la carnada del sueño americano es seductora, pero para muchos no lo es. En mi caso, por ejemplo, jamás me iría a vivir a esa nación. No me gusta su estilo de vida. No me gusta ver cómo es uno de los pueblos más manipulados. Pero para muchos otros, esos migrantes que intentan cruzar el río y lograr su sueño, pues es la vida que buscan. Me pregunto qué esperan encontrar, pero sobre todo, ¿qué darán a ese territorio? Una cosa es lo que buscamos y otra cosa es lo que llevamos. ¿Fortalecerán a esa nación o la debilitarán? No tengo respuestas claras. Y como les dije, este video no es un juicio. Me pregunto si ese Estados Unidos que conocemos, que se forjó con ciudadanos alemanes, británicos, holandeses, entre otros, ¿qué pasará si ahora la descendencia de esa estirpe de pronto deja de ser mayoría y la población latina crece aún más de lo que ya ha crecido, de lo que ya lo ha hecho, y gana la mayoría poblacional? De hecho, eso está ya proyectado. No recuerdo, un día leí un estudio que hablaba más o menos en qué año ya los latinos iban a ser mayoría. Aunque bien sabemos que los grandes magnates son de raza blanca. Tesla, Facebook, Amazon, BlackRock, Microsoft, Apple, etc. En fin, de todo esto surgen muchas preguntas. Lo cierto es que Estados Unidos es una olla express, sobre todo porque tanto sus ciudadanos como sus gobiernos están armados hasta los dientes. Es una nación acostumbrada a actuar militarmente. Desafortunadamente, no siempre con la razón. Lo cierto es que Estados Unidos es un país de polaridades, una nación con tremendos problemas. Creo que no es necesario mencionarlos, pero a la vez con tremendas fortalezas, sobre todo en el terreno económico, en el terreno científico y sobre todo en el militar. El racismo y el clasismo es una consecuencia de un estilo de vida originado por una herencia biológica. Así lo menciona el Libro Azul. Y pues bueno, de acuerdo a este libro, estas clases sociales se derivan de la multiplicidad de razas. Esto garantiza patrones y sirvientes, tal como lo vemos en esa nación. A mí me da pena observar a los migrantes caminar cientos de kilómetros o cientos de kilómetros, sí, a veces miles de kilómetros quizá, en condiciones pésimas. Familias enteras, niños, a veces ancianos, todos van con la ilusión de encontrar una vida mejor, una oportunidad que quizá no encontraron en sus países o que quizá también no supieron ellos mismos fabricar como nación. No solamente la clase política es responsable. Dice aquella frase famosa: el pueblo tiene el gobierno que merece. Generalmente los gobernantes de un país y sus ciudadanos tienen algo en común. ¿Sabe qué cosa es? Su genética. Generalmente es la genética. Igual construye y destruye el político en lo alto de una nación, como también lo hace un simple ciudadano en su familia y su barrio. Los migrantes de cualquier nación no solamente van para encontrar algo, a ese lugar, sino que además llevan una visión de mundo de acuerdo a sus capacidades que van a vaciar al lugar que vayan, incluida su genética. La genética no la dejamos, la llevamos mientras estemos vivos, y la genética se reproduce en el lugar que se habita, para bien o para mal. Si usted sabe de historia,
esto se ha repetido en todas las conquistas, ya sea militar o a través del lento pero progresivo migrar de multitudes hacia otros territorios. Decía la doctora Ikram Antaki, no sé si la escuchó o leyó alguno de sus libros, para mí es una de las mujeres más brillantes que han existido en la cuestión de geopolítica. Ella decía que las grandes naciones las formaban brillantes seres humanos. Y una vez que se han formado estas naciones, alrededor de su territorio, comienzan poco a poco a establecerse grupos humanos menos agraciados, los cuales a través de muchos años se multiplican a tal grado que terminan por invadir, ya sea pacífica o violentamente, al pueblo más avanzado. Ella hizo un análisis, por ahí tiene un libro muy bueno, donde hace ese análisis de cómo se da este proceso desde hace miles y miles de años. La doctora Ikram Antaki fue una de las mejores historiadoras universales que conozco. Desafortunadamente, falleció de pena. Bueno, esa es otra historia. Me pregunto si será posible amalgamar una nación con tantas y tan variadas biologías conviviendo. Sin duda, su gobierno y sus ciudadanos tienen una gran tarea. Me refiero a Estados Unidos. Lo cierto es que la existencia de clases sociales es un claro indicativo de que nos hallamos en una etapa intermedia como civilización humana, ya que en los albores de la civilización aún no se formaban estas clases sociales, ya que las razas apenas nacían y aún no se desenvolvían sus características. Y por el lado extremo, el otro lado extremo, las civilizaciones muy pero muy avanzadas que nos llevan miles de años, han logrado amalgamar las diferencias raciales, además de que ya han conquistado un elevado nivel de conciencia espiritual, lo cual elimina las clases sociales. Me parece que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y quizás cientos de generaciones más, tendrán que usar toda su inteligencia y sabiduría para resolver este tremendo problema de la mejor manera, sin dañar o dañar lo menos que se pueda al ser humano. Por eso es que el Libro Azul cataloga como tremendas fallas epocales la rebelión de Lucifer y la falta de Eva, ya que esa fue la raíz de que las razas se fueran por lados erróneos en su reproducción, que se degradaran las razas. Y como dijo Jesús, mi llegada no traerá paz al mundo, no traerá paz al mundo. Jesús bien conocía y conoce, por supuesto, las enormes debilidades genéticas que en esta sociedad duranteana habrá de padecer por miles y miles de años. Es un tema delicado. Nadie deseamos sufrimiento para nadie. Mi deseo es que todas las razas del mundo puedan vivir en paz y armonía, que cada cual tenga un espacio digno para vivir. Cada raza, oscura o clara, tiene valiosas virtudes que como humanidad deberemos aprender a armonizar con todas las demás. Todas las razas trabajando armónicamente e idealmente amalgamar una raza lo más posible cercana a todas. Amalgamar una sola raza sería lo ideal, cosa que lo veo muy difícil. Si el Libro Azul es verdadero, pues entonces nos esperan tiempos difíciles. Amalgamar una sola raza con el máximo de plasma cósmico creo que llevará cientos, quizá miles de años. Pero sospecho que como humanidad nuestra brújula se halla perdida. En este sentido creo que está desorientada. Creo que el ser humano deberá reflexionar sobre sus conceptos de derechos humanos.
Sin duda, el mundo espiritual está trabajando para ayudarnos, pero sus acciones a veces nos cuesta trabajo entenderlas. Debemos confiar en su actuar, en el actuar del mundo espiritual. Como ciudadanos comunes, difícilmente podremos hacer cambios para mejorar de manera masiva la compleja situación de las clases sociales. Pero a nivel personal sí podemos. Desde el momento que buscamos una pareja y luego formar una familia, ya estamos aportando algo, para bien o para mal. Eso depende de cada uno de nosotros. Si bien es importante pensar en el mundo que heredaremos a nuestros hijos, quizá lo es aún más, fíjese bien lo que le voy a decir, quizás es aún más reflexionar sobre los hijos que heredaremos a este mundo. De ahí la importancia de dos disciplinas, la eugenesia y la pedagogía. Cuando pensamos en América, y según el Libro Azul, es el único continente que tiene la raza roja de origen. Y ahora, en este continente, se tienen todas las razas conviviendo. Todas. Los blancos llegaron hace muchos años. También llegaron de raza amarilla. Llegaron esclavos negros. Y la raza roja ya estaba aquí. Sin duda, América es un crisol genético. Pues bien, hay mucha tela de donde cortar, pero pues bueno, no es el punto hablar de cada una de estas ramificaciones que nos llevaría pues muchísimo, pero muchísimas horas. Hemos llegado al final. Solo he planteado algunas reflexiones. De este video pues se desprenden muchísimos temas. Tengo pocas respuestas y muchas preguntas. Y por cierto, si usted entra por primera vez al canal, no saque la espada. Tenga prudencia. Lo que acabo de mencionar de la cuestión de las razas y las clases sociales no es lo que aparenta. Es un tema muy profundo y usted tendría que ver los videos anteriores para que este pudiera tener más sentido. Por eso es que lo invito, ahí están mis videos, puede verlos de ese tiempo, son bastantes, y ahí podrá tener una idea más clara sobre lo que estoy planteando en este video. Yo les digo a todo mundo, cuidado con confundir la eugenesia con racismo. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.